Hola, a ver, seamos sinceros, ¿a quién no le ha pasado esto? Llegas al final de una página y de repente te das cuenta de que no tienes ni la menor idea de lo que acabas de leer. Bueno, en este recorrido vamos a desarmar un kit de herramientas para que eso no nos vuelva a pasar. Vamos a convertir la lectura en una conversación activa y, la verdad, mucho más interesante. Arranquemos con ese concepto de leer en piloto automático. Es esa sensación tan frustrante, ¿no? Los ojos van pasando por encima de las palabras, una tras otra, pero la mente está a kilómetros de distancia. Esta es la pregunta del millón, ¿cierto? Esa sensación de, un momento, ¿qué acabo de leer? Pero la buena noticia es que es algo súper común y, lo más importante, tiene solución. No es un caso perdido. Y la solución es justamente esta, hacer un cambio de chip. Se trata de dejar de ser un simple espectador pasivo para convertirnos en un participante activo, casi como un detective que interactúa con el texto. Ok, entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos estrategias de lectura? Bueno, no es nada complicado. Pensemos en ellas como un plan de acción, un conjunto de herramientas que usamos a propósito para entender mejor, para sacar más vocabulario y, sobre todo, para pensar de forma más crítica sobre lo que leemos. Y aquí viene algo que quizás sorprenda a muchos. La lectura activa no arranca con la primera palabra del texto. Empieza mucho antes. La preparación es clave. Así que veamos la primera fase de nuestro kit. Entonces, ¿qué se hace antes de empezar? Primero, se le echa un vistazo rápido a los títulos y subtítulos. Esto es como ver un mapa antes de entrar a una ciudad nueva. Luego, intentamos adivinar de qué va a tratar. Y por último, nos hacemos preguntas. Esto le da a nuestra lectura un propósito, una misión. Pongamos un ejemplo súper claro. Vemos un título como El futuro de la energía. Inmediatamente la mente empieza a trabajar. Seguro habla de energías renovables, solar, eólica. Pues esa simple predicción ya está preparando al cerebro y enfocando la atención. Muy bien, ya calentamos motores. Ahora sí, nos metemos de lleno en el texto. ¿Qué hacemos mientras estamos leyendo? Porque aquí es donde la magia de la interacción realmente ocurre. Y ojo, porque en esta fase hay dos técnicas con nombres en inglés que suenan parecido y que la gente confunde un montón, skimming y scanning. Las dos implican leer rápido, sí, pero sus objetivos son totalmente opuestos. Pensemos que hacer skimming es como sobrevolar un paisaje para tener una idea general del terreno, fijándonos solo en lo más importante. En cambio, hacer scanning es como usar un detector de metales en la playa. No nos interesa toda la arena. Estamos buscando algo muy específico, como un nombre, una fecha o una palabra clave. Pero esperen, que la caja de herramientas tiene mucho más. También podemos hacer inferencias, o sea, leer entre líneas, visualizar, que es crear imágenes en la mente, adivinar palabras por el contexto, y una de las más importantes, conectar lo que leemos con cosas que ya sabemos. Hagamos un pequeño ejercicio mental. Si leemos la frase, llevaba un impermeable mojado, ¿qué podemos deducir que no está escrito explícitamente? Exacto, que estaba lloviendo. El texto nunca lo dice, pero las pistas nos llevan a esa conclusión. Eso, justamente eso, es el leer entre líneas. Y otra estrategia poderosísima es esta: conectar lo que se lee con la propia vida. Cuando una historia nos recuerda a algo que nos pasó, algo que vimos en nuestra ciudad, ¡pum! La información se ancla en la memoria de una forma increíble. Y por favor, no subestimemos el poder de la visualización. Es, literalmente, crear una película en nuestra cabeza mientras leemos. Al imaginar las escenas, los personajes, los lugares, el texto de repente cobra vida y se vuelve mucho más difícil de olvidar. Ok, hemos leído de forma activa. Genial. Pero el trabajo no termina cuando llegamos al punto final. De hecho, para que todo ese conocimiento se quede con nosotros, la fase que viene después de leer es fundamental. Para que la información de verdad se asiente en nuestra mente, hay 3 pasos clave. Primero, resumir las ideas principales. Segundo, evaluar la información que leímos. Y tercero, reflexionar sobre el texto. Resumir es, de verdad, un superpoder. Nos obliga a procesar todo, a digerirlo y a quedarnos solo con lo esencial. Es la prueba de fuego.
Si lo podemos explicar con nuestras propias palabras, es que de verdad lo entendimos. Pero a ver, ¿a qué nos referimos con evaluar un texto? ¿Qué implica realmente este paso? ¿Ponerle una calificación o algo así? No, para nada. Evaluar es cuando entra en juego el pensamiento crítico. Es el momento de preguntarnos, a ver, ¿esta fuente es confiable? ¿Estoy de acuerdo con lo que plantea el autor? ¿Por qué? Se trata de formar nuestra propia opinión fundamentada. Y aquí está la clave de todo el asunto. Estas estrategias no son trucos aislados que usamos de vez en cuando. Funcionan todas juntas, como un sistema completo que nos acompaña antes, durante y después de la lectura. Así que, si repasamos el viaje completo, tenemos la fase de preparación, donde predecimos y nos hacemos preguntas. Luego, la fase de lectura, donde interactuamos con el texto usando todas esas herramientas. Y al final, la fase para consolidar, donde resumimos y reflexionamos. Es el ciclo completo del lector activo. En el fondo, de esto se trata, de transformar la lectura, que a veces parece un monólogo, en un verdadero diálogo. Dejamos de ser solo receptores de información para empezar a conversar con el autor, a cuestionar, a conectar y a construir nuestro propio conocimiento. Y ahora, con todo este kit de herramientas sobre la mesa, la pregunta que queda en el aire es: ¿cuál va a ser ese próximo libro, ese artículo o ese informe que se leerá de una forma completamente nueva?